Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bienvenidos a este programa del día jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Si es que esta mañana prepárese su cafecito, su chocolate, su té, su leche calientita, su vaso de agua, lo que vaya a tomar para acompañarnos en esta mañana compartiendo nuestra fe, compartiendo un poco de todas aquellas cosas que el Señor tiene preparada para nosotros en esta mañana tan hermosa, fría, pero no tan fría como ha estado las mañanas anteriores. Hoy estamos un poco menos, pero aún así está como a 45 grados aquí afuera de Modesto. Así es que está frío, pero bien. Por eso, mis amigos, prepárese su cafecito caliente, preparémonos para seguir compartiendo la fe y poder estar aquí un rato en la mañana platicando. Continuamos esta mañana con la carta o la encíclica, más bien dicho, del Papa Benedicto XVI. Su primera encíclica como Papa se tituló Dios es amor. Y esa es la que hemos estado leyendo ya. Esta es la tercera semana que vamos a continuar leyendo y meditando y reflexionando sobre esta carta apostólica, esta encíclica tan hermosa, donde el Papa define tres diferentes tipos de amor: eros, filo y agape. Son los tres que él define aquí en esta encíclica, y hemos estado enfocados, esta primera parte se ha enfocado en el eros, ¿verdad? En el eros. Así es que vamos a continuar de nuevo. Si hay preguntas, si hay comentarios, puede hacerlos por medio de Facebook. Puede también unirse por el teléfono de cabina para que nos pueda llamar al 209-225-2317 para que podamos también aquí contestar sus preguntas si es que la tiene. Fíjese, hay una cosa que quiero aclarar. Si usted tiene preguntas, por favor, hágalas. No quiere decir que yo tengo todas las respuestas. No, yo no lo sé todo. Pero si hay algo que yo no sepa, con mucho gusto yo me lo llevo, esa pregunta, y la semana que viene yo le contesto la pregunta, porque así me da tiempo a mí pues de revisar, de buscar la respuesta a esa pregunta, porque no quiero que nadie vaya a creer de que yo me lo creo todo. Lo sabe todo. ¿Verdad? Y que sé todo. Aunque mi querido amigo diácono Oscar Cervantes dice que yo sé todo y lo que no sé me lo invento. Pero no es así. No es así. Bueno, se inventa cuando sirve para reforzar a lo que él está diciendo, pero no siempre. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con esta lectura. Nos quedamos la semana pasada en esta párrafo número 10 que comienza diciendo: el eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez agape. No solo porque se da del todo gratuitamente sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que perdona. Porque es amor que perdona. Fíjese que este martes hacíamos una pequeña reflexión sobre la misericordia de Dios, ese amor que perdona. Eva, la mujer que, sucumbió ante la tentación que le puso la serpiente, y la que causó que Adán también cayera en el pecado, y lo que causó que Dios pues estuviera molesto con ellos, aún a ella la hizo la madre de toda la humanidad, ¿verdad? Caín, el que mató a su hermano, aún a él Dios le dio una medalla, me parece, algo así, y lo perdonó. Y así pues se va uno dando cuenta cómo es la misericordia de Dios que perdona. Por eso el eros de Dios, dice el Papa, como hemos dicho,
es a la vez agape, no solo porque lo da gratuitamente, sin ningún mérito, sino también porque es amor que perdona. O sea, de modo particular, nos muestra la dimensión del agape en el amor de Dios por el hombre, en el amor de Dios por el hombre, que va mucho más allá de la gratitud. Israel ha cometido adulterio, ha roto la alianza. Dios debería juzgarlo y repudiarlo, pero precisamente en esto se revela que es Dios y no hombre. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, ni volveré a destruir a Efraín, que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. Fíjese qué hermosas palabras. Cómo Dios dice que no va a dejar que su cólera le gane, que no va a dejar que su enojo le gane con nosotros. ¿No deberíamos nosotros pensar en esas palabras? ¿No deberíamos nosotros también pensar en esa actitud de Dios de perdonar? Sobre todo cuando alguien nos ofende, cuando alguien, o por ejemplo, cuando un hijo o una hija llega y nos dice algo que nosotros nos rompe el corazón por completo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos en cualquier momento de nuestra vida cuando algo nos ocasiona dolor, nos ocasiona decepción, nos ocasiona sentimiento de traición? ¿Cómo reaccionamos cuando algo me enoja? ¿Cómo reaccionamos? Y comparémonos con el amor de Dios, el eros y el agape que vienen juntos. Y Dios dice que no, que Él no nos va a condenar. Él dice, se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas, pero no cederé al ardor de mi cólera. Es decir, que aunque Él esté enojado con nosotros, siempre nos va a perdonar. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia, y gana siempre el amor. El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte, y de este modo reconcilia la justicia y el amor. El aspecto filosófico e histórico religioso que se ha de subrayar en esta visión de la Biblia es que, por un lado, nos encontramos ante una imagen estrictamente metafísica de Dios. Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser, pero este principio creativo de todas las cosas, el logos, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Dios nos ama con pasión, nos ama con eros, con esa intensidad del amor. Así, el eros es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el agape. Por eso podemos comprender que la recepción del Cantar de los Cantares en el canon de la Sagrada Escritura se haya justificado muy pronto, porque el sentido, porque se haya convertido, en el Cantar de los Cantares se haya convertido en una fuente de conocimiento, dice, a ver, ya me perdí por acá, aquí voy, ya encontré, se haya justificado muy pronto, porque el sentido de sus cantos de amor describen en el fondo la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios.
De este modo, tanto en la literatura cristiana como en la judía, el Cantar de los Cantares se ha convertido en una fuente de conocimiento y experiencia mística, en la cual se expresa la esencia de la fe bíblica. Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre. Pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa. El que se une al Señor es un espíritu con él, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, mis hermanos, ese libro, El Cantar de los Cantares en la Biblia, desde muy temprana en la historia de la Biblia, de la iglesia, de los judíos, de la tradición judía y la tradición cristiana, ese libro cobró realidad, reveló su verdad, que es el amor de Dios por el hombre y el amor del hombre por Dios. Pero ojalá, pues, a lo mejor, dentro de las cosas que vamos a ir anotando para hacer en el futuro, a lo mejor podemos leer ese libro del Cantar de los Cantares en este programa de los jueves y podemos ir viendo esas hermosas cartas de amor que Dios nos escribe por medio de los escritores, ¿verdad? Sí. La primera novedad de la fe bíblica, como hemos visto, consiste en la imagen de Dios. La segunda, relacionada esencialmente con ella, la encontramos en la imagen del hombre. La narración bíblica de la creación habla de la soledad del primer hombre, Adán, al cual Dios quiere darle una ayuda. Ninguna de las otras criaturas puede ser esa ayuda que el hombre necesita. Por más que él haya dado nombre a todas las bestias salvajes y a todos los pájaros, incorporándolas así a su entorno vital. Entonces Dios, de una costilla del hombre, forma a la mujer. Ahora Adán encuentra la ayuda precisa. Y dice en el libro del Génesis, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el trasfondo de esta narración se pueden considerar concepciones como la que aparece también, por ejemplo, en el mito relatado por Platón, ese gran filósofo, según el cual el hombre era originariamente esférico, porque era completo en sí mismo y autosuficiente, pero en castigo por su soberbia fue dividido en dos por Zeus, de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su intensidad, su integridad. En la narración bíblica no se habla de castigo, pero sí aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte complementaria de su integridad. Es decir, la idea de que solo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Así pues, el pasaje bíblico concluye con una profecía sobre Adán. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Fíjese qué hermosura. Cuando Dios crea a la mujer, el hombre dice, ahora sí me siento completo. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y desde entonces el hombre no está completo mientras no se une a la mujer. Desde entonces la mujer tampoco está completa
mientras no se une al hombre. Ese amor, esa búsqueda de uno por el otro para buscar esa completidad o el estar completo, ¿verdad? El ser un ser completo. Tanto es así la necesidad de ser completo que el hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para unirse a su mujer. Bien, vamos a tomarnos un pequeño descansito y veamos aquí en Facebook. Rosa nos dice buenos días, diáconos, y Mary y María, pues también a usted la saluda por acá. Dios los acompañe y bendiga siempre. ¿Cómo me gustaría poder tener ese amor tan grande para olvidar y perdonar a quien me lastima? No siento rencor, pero sí mucha tristeza y dolor. Y he perdido la confianza en esas personas y no quiero que sea así. Señor, ayúdame a olvidar y perdonar como tú lo haces conmigo. Amén. Es una constante oración la que necesitamos hacerle a Dios, que nos ayude a sanar de las heridas y nos ayude a perdonar a todas las personas. Si bien es cierto que a veces olvidar no va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de María, siempre vamos a poder nosotros llegar a ese punto de olvidar esa ofensa que nos hicieron, esa traición que nos hicieron, ese dolor que nos causaron, ¿verdad? Ese dolor que nos causaron. A veces uno puede que recuerde el dolor. Fíjese que yo pasé por una experiencia de perdón que me causó muchísimo dolor. Pero cuando el Señor me logró sanar a mí primero y ya yo sanado pude perdonar, recuerdo la experiencia porque la comparto en charlas que doy, la comparto en motivaciones para perdonar como un ejemplo personal de lo que yo pasé para poder perdonar. Por eso la recuerdo, pero no la recuerdo, digamos que el recuerdo ya no me causa ningún dolor. Por el contrario, el recuerdo de esa experiencia me hace ver que me tardé demasiado en perdonar. Eso es lo que yo aprendí de esa experiencia. Me tardé demasiado en perdonar. Entonces, mientras más pronto perdonemos, más pronto llega la paz a nuestra alma, más pronto llega la paz a nuestro corazón. Fíjese, es hasta saludable. Estaba escuchando por ahí algunos psicólogos que dicen que un rencor o un coraje o también esa melancolía y ese dolor puede, no solamente, te puede afectar también tu cuerpo físicamente. Se puede Claro, desarrollar enfermedades más graves. claro que sí, porque el rencor es como un cáncer. Es como un cáncer que va carcomiéndonos del espíritu primero, pero el cuerpo es carne y espíritu, cuerpo y alma. Se nos va carcomiendo el alma. Y de hecho, porque el alma está tan unida al cuerpo, ese cáncer del rencor empieza a afectar nuestros órganos del cuerpo y también nos puede causar enfermedades físicas al no poder perdonar. ¿Por qué? Porque aquellos que han sentido ese rencor es como un nudo aquí en el estómago que se siente por la otra persona. Entonces, lo que pudiera ser algo únicamente espiritual, ya lo estamos sintiendo físicamente, ¿verdad? Porque nos arde el corazón, nos ocasiona acidez en el estómago, nos ocasiona todas esas otras cosas. ¿Cuántas veces una persona que recuerda un mal momento o de ese rencor que tenía de repente lo recuerda, se le va hasta el apetito? Sí, pierde el apetito, deja de comer, al dejar de comer viene el hambre, al venir el hambre viene el cuerpo que empieza a decir, no, yo necesito alimento. Bueno, es una cosa que por eso mientras más pronto perdonamos, más pronto sanamos. Y mientras más pronto sanamos, más felices Y fíjese, seremos.
meditando y escuchando, ojalá que aprendamos y tomemos para nosotros el contenido de esta encíclica que nos habla pues del amor de Dios, porque dice usted, el hombre nació para estar, el ser humano para estar acompañado, no solo. No Y estamos solos. solamente con su pareja encuentra esa plenitud, esa solidez, esa unión. Y tan es así que solo no puede producir fruto. No, ni el hombre solo ni la mujer sola no pueden producir los frutos de los hijos. ¿No? No pueden. Así es que bien, sigamos por acá. Esta sección que viene se llama Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testamento, ya se ha dejado entrever la íntima compenetración de los dos testamentos como única escritura de la fe cristiana. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. En este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica Dios es amor. Es allí en la cruz donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de ahí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Fíjese, en la cruz es donde podemos encontrar la definición de amor. Eso es lo que el Papa nos va a empezar a desarrollar, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor. Que esa frase Dios es amor viene de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. De ahí viene esa frase que el Papa ocupó como título para su encíclica. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía durante la última cena. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, como nuevo maná. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos, la sabiduría eterna, ahora este logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Dios, de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel hace realidad de un modo antes inconcebible
Lo que antes era estar frente a Dios se transforma ahora en unión por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y su sangre. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance, que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación mística del hombre podría alcanzar. Es decir, antes se creía que la sabiduría eterna de Dios era el alimento por el cual el hombre iba a sobrevivir. Pero ahora esa sabiduría, lo que es logos quiere decir sabiduría. De ahí esa sabiduría ahora ya tiene forma de alimento, el cuerpo y la sangre de Jesucristo que Él nos dejó en la Eucaristía, Me gustaría hacer una pequeña pausa porque de ahí viene logos, logía. La palabra logía también quiere decir el estudio de la búsqueda de la sabiduría, Por eso, cuando uno habla de una materia como biología, el estudio de lo que es la naturaleza, ¿verdad? Logos. Astrología, el estudio de los astros. Astronomía, el estudio de la ciencia astronómica. Teología, el estudio de Dios. Teo es Dios. Logología, sabiduría, la búsqueda de la sabiduría de Dios. De ahí viene esa palabra, ¿verdad? Entonces, logos no quiere decir palabra o palabra de Dios. Logos quiere decir la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Pero ahora se ha de prestar atención a otro aspecto. La mística del sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Fíjese, esta parte la tengo subrayada en amarillo acá porque estas frases me llamaron muchísimo la atención. Esta que viene, fíjese. No puedo tener a Cristo solo para mí. O sea que cuando hay una persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia para querer a Cristo, yo no necesito ir a la iglesia. No, eso es querer tener a Cristo para mí solo, porque dicen, yo puedo tener una relación con Cristo sin tener que tener una religión institucional, le llaman ellos. No, aquí dice, yo no puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecer en unión con todos los que son suyos o lo serán. Es decir, yo solo no puedo pertenecer a Cristo. Lo hago en unión con todos los que pertenecen a Cristo. De ahí lo que decía mi querido padre, mi querido obispo Stephen Blair, que en paz descanse. Él siempre decía que no hay una religión de solitarios, no hay una fe de gente solitaria. Somos salvados en relación con la comunidad que pertenece a Cristo. O sea que no se puede decir, no, yo no necesito estar unido para tener una relación con Dios. Solo basta que yo acepte a Jesucristo como mi Salvador y ahí termina. No, tengo que aceptarlo, sí, tengo que aceptarlo como mi Salvador, sí, pero fíjese, yo no puedo tener a Cristo solo para mí. O sea que no puedo, se puede decir, porque yo pertenezco a un cuerpo que soy parte, no soy algo aparte, soy miembro.
Soy, soy un miembro de ese cuerpo, soy parte del cuerpo de Cristo, pero no puedo ser el cuerpo completo de Cristo. No, si no estás unido. Si no estamos unidos, unidos a los demás, somos el cuerpo de Cristo, pero no solos, solos no lo somos. Y continúa, la comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos. Es decir, el estar unido a Cristo me hace salir de mí mismo hacia Él. Y si salgo hacia Cristo, salgo hacia la unidad con todos los cristianos, con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Es decir, el Dios hecho hombre nos atrae a todos hacia Él. Y porque nos atrae a todos hacia Él, mire qué es lo que ocurre. Nos atrae a todos entre nosotros. Nos atrae a todos entre nosotros. Se entiende, pues, que el agape se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía. En ella, el agape de Dios nos llena corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Solo a partir de este fundamento cristológico sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. El paso desde la ley y los profetas al doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la existencia de la fe, no es simplemente moral, que podría darse autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y su actualización en el sacramento. Fe, culto y etos se compenetran recíprocamente como una sola realidad que se configura en el encuentro con el agape de Dios. Así, la contraposición usual entre culto y ética simplemente desaparece. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y amar a los otros. Fíjese, esta frase también la tengo aquí subrayada. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Fíjese, poniéndola en otras palabras, una Eucaristía que no nos lleve al ejercicio práctico del amor es divisiva, es decir, nos va a dividir en lugar de unirnos. Si esa Eucaristía no nos lleva al amor hacia los demás, al amor práctico hacia los demás, va a ser una Eucaristía que nos va a dividir en lugar de unirnos. Viceversa, como hemos de considerar más detalladamente aún, el mandamiento del amor es posible solo porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado porque antes es dado. El amor, dice, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, no nos puede dar el mandamiento del amor. No se puede obligar a nadie que haga algo que no lo ha experimentado o que dé algo que no tiene. Si Dios nos amó primero, por eso nos puede dar el mandamiento
del amor. Por eso nos puede dar ese mandamiento del amor, el doble mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos, como si fuera Jesús mismo el que ama a los demás. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más nos ha puesto algún comentario? No, no tenemos ningún comentario. Tengo una ¿Alguna pregunta, pero no está relacionada con el tema. Si lo quiere dejar para el último. Bueno, lo dejamos para más adelantito. Okay. Pero sí necesito seguir tomando café porque ya cansa el estar hablando, aunque me gusta muchísimo estar con ustedes. Tomando café, compartiendo la fe con el diácono José. Tome su cafecito, vaya a calentarlo. Si usted es como mi esposa una taza de café la calienta como Igualito, 6 veces. Igualito. Yo sé porque le toma un traguito, lo pone por ahí, ahí anda haciendo de todo. Increíble, increíble la energía que ella tiene. Y ahí anda, se toma otro traguito de café, ya está frío, lo pone en el microwave y lo calienta como 6 veces y tarda para tomarse su tacita de café. Si usted es igual, pues vaya a calentarlo ahorita. El mío todavía está calientito porque lo tengo aquí en este termo. Ahorita en estas últimas frases que dijo del amor de Jesús, que Él nos amó primero, hay un canto por ahí muy bonito, pero yo creo que el mejor testimonio de que realmente amamos a Dios es cuando amamos al prójimo, ¿verdad? Muy bien dicho. El mejor testimonio de que amamos a Dios es a través de amar al prójimo. Muy bien dicho, María, muy bien dicho, porque esa frase se la voy a robar y la voy a empezar a ocupar en charlas. El mejor testimonio de nuestro amor por Dios consiste en amar a los demás. Sí, me dice esta hermanita que llamó ahorita, dice, ¿por qué si comulgamos y recibimos a Dios seguimos pecando? ¿Por qué si comulgamos y amamos a Dios seguimos pecando? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Fíjese que eso es por razón del pecado original. El pecado original aunque en el bautismo somos limpios del pecado original, el pecado original nos ha dejado los efectos de ese pecado. Y el efecto del pecado original es la tendencia a pecar. Ese es el efecto del pecado original. Hay una palabra, se me ha ido ahorita, empieza algo así, pero se me ha escapado la palabra, que es la que define, la palabra que quiere decir la tendencia a pecar. Inclinación al pecar. La inclinación al pecar, ¿verdad? Porque somos débiles. Nos ha dejado esa debilidad. Digamos que el pecado original nos dejó esa debilidad hacia el pecado, hacia la tentación. Fíjese, hablemos un poquito de la tentación. La tentación no va a venir en cosas desagradables. La tentación viene precisamente en cosas que nos agradan. Si es una tentación, digamos, de tipo sexual, de tipo de un hombre por una mujer, de una mujer por un hombre, va a ser porque hay una atracción hacia ese hombre o hacia esa mujer. No va a venir una tentación hacia alguien que no nos atraiga. Siempre viene, la tentación siempre viene en forma que nos atrae hacia una comida. La tentación de comer demasiado es porque la comida nos ha gustado. La tentación bueno, tantas otras tentaciones que podemos experimentar. La tentación de no querer ir a misa temprano en la mañana porque, prefiero quedarme descansando en mi casa. Porque la hora de la novela, mejor voy a ver la televisión. No, cualquier excusa que pongamos es la tentación. Entonces, todo eso es nuestra debilidad frente a las tentaciones. Es lo que nos hace seguir pecando. Pero esa debilidad nos viene precisamente del pecado original. Pero fíjese, aún cuando Jesucristo reconoce que el bautismo nos limpia del pecado original, no nos quita el efecto del pecado original. Y en su gran amor por nosotros, sopló el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado
en el cielo. Y lo que no perdonen en la tierra, no quedará perdonado en el cielo. Entonces, mis hermanos, no hay excusa. Si es cierto, nos sentimos mal porque volvemos a pecar, nos da coraje que no pudimos vencer la tentación, pero el amor de Dios es tan grande que nos dejó ese sacramento de la reconciliación. Y fíjese que estamos hablando de cómo la Eucaristía nos une no solamente a Dios, sino a los hermanos. Cuando pecamos, rompemos la armonía entre Dios y nosotros y todo el cuerpo de Dios. Por eso la reconciliación sana esa armonía, restablece esa armonía entre Dios conmigo y entre mi relación con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso que no nos dejemos de ir a confesar, sobre todo los pecados mortales. Pecados mortales. Los pecados veniales, fíjese, usted va a la misa y a la hora que hacemos el yo pecador, ahí si usted verdaderamente está arrepentido, ahí hay perdón de pecados veniales. Al final del yo pecador, dice el sacerdote, que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahí hay perdón de pecados veniales, si usted verdaderamente se arrepiente de ellos. Si usted no está arrepentido, nunca va a haber perdón. Incluso de los pecados mortales, si usted no está arrepentido, aunque vaya al sacramento de la reconciliación, pero si no está arrepentido, esa absolución que le da el sacerdote no es válida, no tiene efecto. ¿Por qué? Porque usted no está arrepentido, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Durante la misa hay varios momentos de perdón de pecados veniales. Al terminar de proclamar el evangelio, el sacerdote o el diácono decimos en silencio: por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nuestros, de todos los que escucharon y del que proclamó, que nos perdone nuestros pecados. Luego, tú, Señor, que que dijiste que nos dejaste después del Padre Nuestro, creo que no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O algo así creo que, sí. Que va. También ahí hay perdón de pecados. No tengas en cuenta nuestros pecados. Y luego, al recibir la comunión, ahí hay perdón de pecados veniales también, siempre y cuando, por supuesto, lleve yo el arrepentimiento. ¿Verdad? Ojalá que haya quedado. Yo creo que sí, muy claro. Quiere decir que una persona, supongamos que está viviendo en Amaciato, no se puede acercar a la confesión. De alguna manera, esta oración, aunque no lo absuelve de ese pecado, pero sí puede evitar muchos pecados veniales, sí, que a lo mejor se pueden corregir. Sí, correcto. Y le va quedando nada más esa relación que tiene, que vive en una relación de amaciato, que es decir, una relación que no está bendecida con el sacramento del matrimonio. Y fíjese que ahí también me gustaría hacer una pequeña pausa. Hay muchas parejas que viven juntos por falta de información. Creen que no hay manera de que se puedan casar por la iglesia. Pueda que algunos sí no tengan manera de cómo casarse por la iglesia. Yo no digo que no exista, pero hay una gran porción de personas, de parejas, que sí pudieran solucionar sus situaciones. Hagan una cita en sus parroquias con alguien que sea asistente del tribunal, ¿verdad? Asistente del tribunal de la diócesis, para poder ver su caso. Sí, y el asistente le puede asistir a organizar todos sus documentos para poderlos enviar a la diócesis, al tribunal de la diócesis, y el tribunal es quien decide si su situación tiene arreglo o no, ¿verdad? Así es que
No, que no sea porque no preguntó, no se quede con la duda, hable, pregunte. Si alguien quiere venir aquí a la parroquia de San Estanislaos en Modesto, hable a la parroquia y haga una cita conmigo. La primera cita la podemos hacer conmigo, ¿verdad? Y tenemos una persona que es la que se encarga de coordinar todos los casos de que van a ir al tribunal y habemos varios que podemos ayudar, pues en la medida de lo posible, a poder llevar estos casos, a documentarlos y poderlos mandar a la diócesis. Así es que no se quede porque no preguntó, porque sí hay personas que pueden arreglarlo. Ahora, mire, hay parejas que pueden arreglarlo, pero por desidia no lo hacen. Por desidia no lo hacen. Qué bueno que están llamando, mis queridos hermanos, compartiendo la fe, tomando café. A ver. Esta pregunta que me hicieron. Yo en el pasado, si yo cometí un pecado en el pasado y por vergüenza no lo he confesado, pero me he seguido acercando y confesando, pero ese lo ha retenido. ¿Qué pasa? De nuevo, ahí hay algo que usted todavía no ha confesado. Usted sabe que no lo ha confesado. Usted sabe que ese pecado no ha sido perdonado. Entonces, no puede, bueno, si es pecado mortal, fíjese, hablemos bien esto. Si es pecado mortal, si es pecado venial y usted se arrepintió, de nuevo, hay muchas oportunidades de perdón de los pecados durante la misa. Pero si es pecado mortal, sí, hay que confesarlo. De lo contrario, no puede uno ni comulgar, ¿verdad? Porque no lo ha confesado, no ha sido perdonado ese pecado. Espero que esto le ayude para animarla o animarlo, no sé si fue mujer o hombre el que habló, animarlo a la persona a acercarse a la reconciliación. Fíjese, a veces nosotros creemos que nuestro pecado es tan original que el Padre se va a sorprender, que el Padre va a decir, uy, ¿cómo es eso? Eso jamás lo había escuchado. Oiga, no somos tan originales en nuestros pecados. No hay nada que el sacerdote no haya podido escuchar anteriormente. Aparte de eso, el sacerdote, el perdón que nos lo va a dar, no viene de él, viene de Jesucristo. Y en el sacramento de la reconciliación siempre va a haber perdón, siempre va a haber perdón, siempre y cuando obviamente nosotros estemos arrepentidos. Muy bien, pues ya yo creo para terminar vamos a estar contestando estas preguntas. Esta siguiente pregunta es de una mamá que se mortifica mucho porque su hija tiene 2 hijos que ya tienen 10 años y 12 años y no los ha acercado al sacramento del bautismo. Ella tiene esa preocupación, no haya qué hacer. Sí, a veces si los abuelos se comprometen, los niños de esa edad pueden entrar en el programa de iniciación cristiana de adultos adaptado para niños, ¿verdad? Donde van a misa, después de la misa se quedan a una sesión y ahí ellos reciben su formación que les ayuda a desarrollar una amistad con Jesucristo. Y así ellos, pasado el tiempo que sea necesario, cuando ellos ya demuestran su fe que ha crecido y ha afectado su vida, ya ellos pudieran recibir el bautismo, la comunión y la confirmación en la vigilia pascual. Mire, nada más. Entonces, volvemos a lo mismo. Podría ser una cita ya fuera con usted o con el sacerdote, explicarle el caso. Yo creo que también tiene que estar la mamá de acuerdo, ¿o no? La mamá por lo menos tendría que dar su aprobación, aunque Sí. la mamá no participe, pero si los abuelos se comprometen, verá. Planteárselo sí. a su. ¿Verdad? Entonces, aquí en San Estanislaos pueden hacer una cita conmigo porque yo tengo a cargo ese programa, ¿verdad? Del rito de iniciación cristiana de adultos y el que está adaptado para niños. Tenemos los dos grupos, ¿verdad? Mientras contesto la llamada, hay otra pregunta. Ahorita en redes están muy inquietas las personas porque se está hablando de 3 días de oscuridad y muchos sugieren que hoy, Día de la Candelaria, sería bueno comprar sus cirios, bendecirlos y tenerlos listos para esos 3 días que se esperan, que no se sabe cuándo. Y voy con la pregunta. Sí, mire,
sí está bien, ¿verdad? Bendigan sus cirios el día de mañana, en el día de la Candelaria. Traiga sus cirios en cualquier bautismo y ahí se bendicen y se pueden prender con el cirio pascual también. Pero todo eso lo pueden hacer. Ahora, pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios. Mi oración no debería de estar condicionada a que me diga que vienen 3 días de oscuridad. Mi oración debe de ser la misma todos los días, en los días claros y en los días oscuros, en los días en que pueda haber tribulación, en los días en que pueda estar pasando por valles oscuros. Dice el Salmo, aunque camine por oscuras quebradas, nada temeré, porque tú, callado, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado van conmigo. Entonces, no sé, yo hasta hoy no he escuchado nada de eso de que digan que vengan 3 días de oscuridad, pero de nuevo, que mi oración no se vaya a incrementar por miedo. Mi oración debe de ser la misma todos los días. Todo el tiempo debe de ser la misma oración con la misma intensidad. Si bien es cierto que pueda que vengan momentos momentos de tristeza o momentos, como dice el Salmo, aunque camine por oscuras quebradas, nada temeré. Entonces, que no sean esos miedos los que nos lleven a hacer más cosas. Es buena tradición traer sus cirios a bendecirlos en cualquier misa, sobre todo el día de la Candelaria. Es muy bueno, claro que lo es. Pero por favor, esos cirios en sus casas, préndanlos cada vez que hay alegría, cada vez que hay gozo, cada vez que hay tristeza, cada vez que hay tribulación. Pero no solamente cuando alguien le diga, mire, vienen tiempos, vienen 3 días, no. Estemos siempre preparados. Dice el Evangelio de San Lucas, si una persona supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría preparado y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues así ustedes también, dice, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así es. Hay que estar preparados siempre, no solo cuando me digan que vienen 3 días de oscuridad. Muy bien, pues esta llamadita era de la misma persona. Dice que la que no quiere acercar a los niños es su propia hija. Aunque ella le dice, a veces le dice, bueno, no vas a hacer las cosas como tú quieres, sino como yo. ¿Y cómo sabes tú que no les hablo de Dios? Entonces, pues ahí estaría la cosa difícil. No, la renuente es la mamá, a que no se bauticen los muchachos, a no arrimarlos a... O sea, la hija es la que no quiere que Es la los que no niños. quiere. Sí, Está difícil. sí, Así. está difícil porque la abuela tendría que tener el permiso, por lo Y, menos de llevar a los hijos a la misa, llevarlos. Y la abuela, pues los abuelos podemos hacer todas estas cosas por los nietos, pero obviamente tiene que ser con el permiso de la mamá. Ahora, tal vez hay que hacer oración por la mamá sí, para que el Espíritu Santo entre sobre ella y la haga recapacitar de que si bien es cierto, ella ha tomado la opción de no querer que a Dios, más bien, yo no sé, desconozco, como ella le dijo a la mamá, desconozco cómo vive ella la fe, pero por lo que puedo deducir, la fe de la hija no está unida a la iglesia, pues porque a lo mejor no va ella a la iglesia tampoco. Entonces pedirle al Espíritu Santo que al menos le ablande el corazón para permitir que sus hijos, no negarles a sus hijos la oportunidad de establecer una amistad con Jesucristo, y para pedirle al Espíritu Santo que ella pueda tener en Jesús a un amigo. sí. Pues sería una buena oportunidad que esta señora, eh, a través de la oración, recapacitara y pues estos niños pudieran recibir los 3 sacramentos. Los 3 sacramentos, ya a esa edad, ya se reciben los 3 sacramentos Pedir el también mismo por día. los niños para que pues ellos estén en una edad muy más flexible, a lo mejor su Sí, corazoncito. No sabemos por qué está endurecido el corazón de esta mamá. Y sí, voy a marcar aquí donde nos hemos quedado para que podamos después continuar el próximo
jueves, donde nos quedamos acá. Mire que vamos haciendo ya progreso. Ya hemos caminado casi por 14 páginas de la encíclica. Antes de irme, me dijo que había una pregunta que no era relacionada con el tema. Fue la de la oscuridad. Ah, fue la de la oscuridad, ok. Y también la fiesta de la Candelaria, ¿se relaciona con la candela, con la de velas? ¿Algo Fíjese tiene que no sé. Tengo No, que confesar que no sé por qué le llaman la de la el día de la Candelaria. el día de la Candelaria. Sé que ese día se bendicen las gargantas también, que debería de ser hoy, creo, el día de San Blas, no recuerdo cuándo es el día de San Blas, pero se bendicen las gargantas porque San Blas curó de las gargantas a un niño que se tragó una espina. Ujú. Y entonces le curó pues la garganta, lo sanó, le salvó la vida, y por eso de ahí viene la tradición de bendecir las gargantas también en el día de la Candelaria. Hoy me parece que muchas personas llevan la imagen del niño Dios también a la iglesia, ¿verdad? También, aunque la imagen del niño Dios debería de haberse llevado el día de hoy. Hoy, día de la Candelaria, ¿no la llevaron? Se veía bastante gente en la... ¿No es mañana, Consistencia. día 3? No, es día 2. Hoy es día 2. Entonces, ¿qué estoy pensando yo en el día 3? No recuerdo. Entonces, mañana se bendicen las gargantas. Mañana. Mañana. Hoy Sí, fue el sí. día, hoy fue el día de la presentación del niño en el templo. Así es. Así es, presentación del niño en el templo. Y creo que alguien preguntó si era día de precepto. Sí, No, también. no es día de precepto. El día de la presentación del niño en el templo no es día de obligación, Ok. ¿verdad? Muy bien. Así es que en eso. Bueno, mis queridos hermanos, próximo martes nos volvemos a reunir aquí a las 9 de la mañana en el programa Compartiendo, en el camino de la oración, el camino de la oración. Y el próximo jueves nos volvemos a reunir aquí para compartir la fe, tomando café con el diácono José. María dice, provecho diácono con su cafecito, Dios lo bendiga. Gracias María por estar con nosotros y ojalá que haya podido aprovechar usted también con su cafecito, y los que están en casa hasta pueden mojar su pancito tan sabroso en el cafecito y el chocolatito también. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.